Yo creo que el título lo que evoca es un cambio en pensar la cultura. Es decir, cuando normalmente un ministerio enuncia la cultura, siempre parece que está hablando desde las grandes instituciones, ¿no? Desde aquella cultura que se produce desde arriba o que por lo menos se gestiona desde arriba. Y cuando se introduce la idea de ciudadanía, territorio, ¿no? Se está empezando a diluir ese gran espacio de la cultura para distribuirla y para ver cómo cada territorio se produce a sí mismo a través de la cultura, y son los propios ciudadanos o ciudadanas los encargados de producir la cultura, ¿no? Entonces yo creo que lo que está evocando un poco el título es a pensar la cultura que emerge y que está pasando y que se está distribuida, ¿no? En esta mesa lo que se pretende sobre todo es pensar que esa dicotomía tradicional, ¿no?, entre lo experimental o lo más innovador y lo más tradicional o lo más popular, es una dicotomía que ya no debemos poner sobre la mesa, es decir, que es bastante falsa, y lo que se busca es ver todos aquellos lugares que no tienen ese carácter central, que no son grandes espacios de pensamiento, de innovación, pero desde donde se producen pues culturas más experimentales, culturas de la investigación, culturas de poner en crisis cosas, y desde la experimentación se innova, ¿no? Entonces lo que interesaba era no usar esta cosa de centro-periferia, porque siempre parece que el que está en la periferia está desplazado, pero sí estos lugares excéntricos, ¿no? Excéntricos en cuanto a que sus órbitas pues no son circulares, no son las perfectas, pero van y vienen, ¿no? Entonces como que nos parecía interesante ver cómo cierto imaginario de lo que es la producción tecnológica, la producción de la cultura experimental, la innovación, no tiene por qué acontecer en los grandes centros, no tiene que acontecer en aquellos lugares designados como experimentales, sino que ya las culturas populares, las culturas de barrio, las culturas de taller están pasando en muchos lugares del territorio, ¿no? Entonces lo que se ha hecho ha sido pues eso, tanto desde ciencia, invitar a hablar a personas, en este caso Josep Perelló, representante de, bueno, que está trabajando mucho ciencias ciudadanas, ¿no?, donde la ciudadanía se involucra de forma activa en crear datos, en pensar, en difundir nuevas formas de ver la ciudad. Susana Moliner, que ha estado trabajando mucho en Fab Labs, sobre todo en Dakar, ¿no? Entonces como que produce una relación entre esta cultura de la fabricación digital o más experimental y que trabajándola en un lugar pues de donde hay cortes de luz constantemente, ¿no? Entonces claro, que es un Hub Lab o que es un Fab Lab en un lugar donde no tienes asegurada la electricidad, empieza a ser una cosa diferente, ¿no? Otro proyecto es el de Alga Lab, ¿no?, en Galicia, que es un lugar de experimentación artística y tecnológica que está muy lejos de cualquier centro tradicional de pensamiento tecnológico, ¿no? Entonces como que nos interesaba ver todos estos otros lugares desde donde los que se está innovando. Ahora lo interesante, donde se está poniendo foco, es en repensar qué es el territorio, y qué es el territorio cultural como aquel lugar donde desde numerosos puntos se están haciendo cosas interesantes, cosas innovadoras, cosas experimentales, o cosas que tienen un arraigo o unas características tan específicas que no se van a dar en ningún otro lugar, ¿no? Entonces creo que lo que se pretende es dar luz a toda esta multitud de prácticas para redefinir un poco qué es esa cosa de la cultura, ¿no?, y quitar algunos imaginarios que pues de forma tradicional o por repetición se habían ido creando, ¿no?, de las ciudades donde está la cultura y en otros lugares pues no está pasando, ¿no? Entonces me da la impresión que lo que vamos a ver estos 2 días es una proliferación de centros culturales y un lugar que permite pensar estas redes y estos contactos y estos diferentes niveles de entender lo que es la cultura. Yo creo que viene del hecho de que nunca me he dedicado solo a pensar o a reflexionar o a escribir sobre cultura, sino que he participado pues en numerosos colectivos, como fue Producciones en su momento, hemos montado proyectos como Hamaca, distribuidora de vídeo, soy miembro del Foro de Cultura Libre, he participado en talleres, encuentros, etcétera, etcétera, por lo cual me gustaba mantener esta cosa como de cultura un poco viva, ¿no?, donde sigo participando no todo el tiempo que me gustaría, pero sí en la producción de eventillos, espacios, lugares donde se hace y se piensa la cultura, ¿no? Y agito un poco lo que puedo y introduzco algunos debates de vez en cuando y participo de ellos, vamos. Mi propuesta de demoler el liceo, que me parece más una enunciación de provocación que una propuesta
que hay que tomarse al pie de la letra, nace en el contexto de los municipalismos y de las políticas culturales que se están planteando en estos ayuntamientos que se llaman del cambio, donde de forma muy rápida ha habido una tendencia a intentar interpelar la capa simbólica de la cultura, es decir, reemplazar símbolos, reemplazar contenidos, empezar a cambiar programas. Y con la propuesta de desmantelar el liceo viene una reflexión de fondo, y es que si uno no es capaz de cambiar las condiciones materiales en las que se produce y consume la cultura, aunque reemplace los contenidos, si al cabo de 2 o 3 años hay un cambio de gobierno, volverá esa institución a ser lo que ha sido siempre. Es decir, no trabajar solo a nivel simbólico, sino que hay que trabajar las condiciones materiales de la cultura. Hay que pensar en los salarios, hay que pensar en los contratos, hay que pensar en las condiciones de acceso material. Y el caso del liceo es paradójico y paradigmático porque tienes un edificio que está diseñado para ser discriminatorio, es decir, como tienes lugares desde donde se ve el escenario y lugares desde donde no se ve el escenario. Pese a que todo el mundo pueda participar, habrá una gente que está excluida de la visión plena de un evento, ¿no? Entonces, si ya tienes por defecto una institución, en este caso con mucha financiación pública, que excluye por formato, seguramente cambiar los contenidos del liceo no va a acabar con esa discriminación que tiene por diseño, ¿no? Hablo del liceo y hablo de muchísimas infraestructuras o instituciones culturales en las que se está trabajando, pero que producen desigualdad, que producen problemas de acceso y que su propio diseño ya genera relaciones de poder, de las mismas formas que las tecnologías que uno usa no son inocuas, es decir, usar un tipo de software, usar otro tipo de software, usar redes abiertas o redes cerradas, encriptar o no encriptar mensajes, produce un tipo de política. Entonces, es más pensar la capa infraestructural de la cultura, que está producida muchas veces por ladrillos, que está producido por protocolos, que está producida por contrataciones, por sistemas jurídicos. Si no somos capaces de evaluar el impacto material que tiene todo eso en la producción cultural y tan solo nos dedicamos a pensar la parte más simbólica o de contenidos, seguramente esa idea de transformación cultural que venía marcando muchos de los programas no va a acontecer. Yo creo que tenemos como dos aspectos que es importante abordar en la museística en el Estado español. Por un lado es la proliferación de espacios, es decir, en muy poco tiempo se han abierto numerosos espacios museísticos o culturales en los que había una preocupación más por crear signos de identidad, por generar un espacio simbólico en el que los políticos de turno vieran reflejadas sus ambiciones culturales, pero en pocos momentos se pensó realmente en cómo iban a hacer sostenibles esos espacios, cómo iba la ciudadanía a hacerse con ellos, qué tipo de programas de mediación iban a tener que desarrollar para que el museo no fuera un continente, sino que fuera un lugar habitable y un lugar habitado, ¿no? Entonces creo que por un lado hay eso y por otro tenemos un problema que ha tenido tradicionalmente las grandes infraestructuras culturales, y es que tal y como han sido creadas no son los lugares más democráticos en cuanto a quién los está utilizando. Entonces, si viéramos un poco el perfil de las personas que están usando, visitando, consumiendo cultura en estos grandes equipamientos, nos daríamos cuenta que aparte del turismo, las personas que la habitan, pues seguramente, o que los consumen o que están en ellos, son personas de rentas medias y altas, son personas con estudios universitarios, y que tendríamos que empezar a pensar por qué o cómo hacemos que nuestras infraestructuras o nuestras instituciones públicas sean más abiertas y accesibles. Es decir, cómo se hace para que comunidades migrantes, comunidades de espacios no centrales, comunidades que no viven en ese espectro comunicativo de la cultura, también sepa que son sus instituciones. Con la burbuja especulativa y con la cantidad de dinero que empezó a entrar de fondos europeos en España desde los 90 hasta bien entrada la crisis de los 2000, vimos como muchas comunidades autónomas decidieron apostar por situarse en el mapa a través de la producción simbólica o a través de la introducción de grandes infraestructuras culturales. Se construyeron buscando mucho la efectividad política y situarse en el mapa, pero no se pensaron realmente en términos de uso. Entonces nos encontramos pues, ciudades de las artes, ciudades de las ciencias, nos encontramos pues, en Galicia, hay un mausoleo casi que aún no se ha podido poner en marcha, tenemos Musax, tenemos Laboral en Gijón, tenemos la ciudad de las artes y las ciencias en Valencia, es decir, infraestructuras muy grandes, con presupuestos muy diezmados y que no han sabido
hacer o no han sabido comunicarse o no han sabido pensarse como lugares de consumo de cultura y de producción de cultura, que creo que es lo que deberían de ser, es decir, lugares donde la ciudadanía hace uso de los recursos que tiene, ¿no? En ese sentido parecen esos aeropuertos que nunca han tenido un avión, ¿no? Y que podrían ser reapropiables y que deberían ser apropiados por la ciudadanía ahora mismo.